título de la charla, hacking, ¿no? Y la gente puede pensar que de aquí iba a salir haciendo, no sé, algo. Y el objetivo de la charla tampoco es ese. A mí lo que más me preocupaba a la hora de hacer todo el contenido no es que la gente salga aprendiendo a putear al vecino. Lo que me interesa es que la gente sea consciente de que el vecino le puede putear a él, por decirlo de una manera llana. Una de las cosas que te encuentras por ahí es que la gente no valora para nada la seguridad. Realmente es como si algo que no fuera con ellos. Por varias razones. Una razón muchas veces es que la gente piensa que para leer tu correo, que alguien, una tercera persona lea tu correo, hace falta ser un Kevin Mitnick o tener unos estudios superiores. Y no hace falta, con saber leer castellano, uno va a Google, busca las instrucciones, teclea sin saber qué está tecleando y los correos aparecen ahí. La cosa es que entienda o no qué está haciendo, pero él lee tu correo. Luego, otra de las... ¿Dónde está el buscador? Otra de las cosas que la gente suele argumentar muchas veces es, bueno, ¿y qué pueden querer de mí? La foto de la comunión de la niña, los 4 correos que me mando con la novia, que bueno, es que no solo la información es un objetivo. De hecho, la máquina en sí, o vuestro propio hecho de banda, es tan doloroso como lo que podéis tener dentro de ella. Incluso a veces para mucha gente más. Hay mucha gente que se dedica a conseguir máquinas en la red, conseguir un espacio en ellas y una capacidad de proceso en ellas para poder montarse una red que se llama red de zombies y poder atacar a más gente. Y el hecho de que no se tenga en cuenta para nada la seguridad de una máquina puede que uno le afecte en gran medida, o que a lo mejor no pierde mucho ancho de banda, o que lo hace de manera discreta para que uno no se entere. Tampoco puede tener una gran capacidad de proceso, sino que está fastidiando a medio planeta. Eso es algo que ocurre. Y la gente no valora apropiadamente los equipos que tiene en casa. Además, nos encontramos con que hasta hace poco no había ningún tipo de legislación al respecto de estas cosas. Y uno nos protegía la red, sobre todo con WordPress, no pone contraseña ni una red abierta. Y no hay ningún problema legalmente. Esto que voy a decir ahora no es fijo, no es algo que se haya legislado ya. Pero hay proyectos de ley y hay por ahí debates en la red que hablan de cosas de este tipo. Por ejemplo, se está planteando que en un futuro, si una persona tiene una red abierta en su casa, un wireless que compréis en el Media Market y como cuando llegas a casa funciona, pues para aquellos serie de instrucciones. Enchufas el cacharro y dejas la red abierta. Llega un fulano, se sienta en su coche, se conecta a tu red y hace una animalada en distribución pública. Es muy probable que ese señor no lo detecte, porque la policía llegará hasta tu router, hasta tu IP. A partir de ahí, si la persona ha sido lo suficientemente cuidadosa, es bastante complicado que lleguen hasta él. Sin embargo, hasta ti ya han llegado. Y se está planteando que eso, el no proteger adecuadamente tu red, tenga una repercusión en el ámbito penal. Ya no una sanción administrativa, sino estamos hablando de repercusiones penales. Está claro que esto no se ha legislado hasta ahora. No hay una legislación, es solo una hipótesis, pero se habla de ello en la red y si no en un sentido natural, en un momento se legislará. Porque tampoco tiene mucho sentido que la gente vaya a dejar por ahí las redes abiertas. Y es algo que está ahí. Y en un futuro no muy lejano puede que nos encontremos con cosas de ese tipo. Y como ya decía, a los hackers puede que no les interesen tus correos personales. Pero puede que tu vecina la botella sí. Y ella también puede leerlos con bastante facilidad, como veremos ahora. Aunque no sepa bien lo que está haciendo. ¿Vale? Y bueno, pues, para qué hablar, ¿no? ¿Cómo empezaría un atacante, una vez se ha conectado en esta red abierta, a espiar, ¿no? De una manera simple y llana? Man in the middle es algo que mucha gente ha oído. Es que han hecho un man in the middle, han hecho un ataque a man in the middle. Bueno, man in the middle es, llamarlo un ataque es, yo creo que un error. Un error porque es un concepto. O sea, man in the middle es el hombre en el medio y es una
una posición que se gana frente a la persona a la que atacas, pero no es un ataque en sí. Hay muchos ataques que consiguen ganar esta posición malintendido. El concepto de malintendido es un concepto. ¿En qué se basa ese concepto? Pues tenemos una configuración bastante típica, como la que puede tener cualquiera en su casa, un switch con una conexión inalámbrica. Tienes el cliente, que es la persona propietaria, que está conectándose a una TCP en el exterior. Y tenemos al hacker con su portátil, al personajillo que ha sentado a 100 metros del cacharro y tiene conexión. En un aparato, en un switch, ¿vale? Que es lo que habitualmente, si estuviéramos hace 10 años estaríamos hablando primero de hubs y luego de switch, pero claro, en el día de hoy dices que es hub y ya la gente no sabe ni lo que es. Hoy en día todo el mundo tiene switches o routers. Una red switcheada del tráfico, cuando yo hago una solicitud, yo soy el cliente y quiero hablar con el FTP para hacer un servicio o lo que sea, yo le envío un paquete al switch para que él lo encamine hacia el FTP. Y el switch es lo suficientemente inteligente como para saber que en esta boca de aquí está el FTP y el paquete que tiene que venir por aquí ha de ir directamente a esta boca. Por lo que el resto de los clientes conectados a la misma red no se enteran de que esta comunicación está teniendo lugar. Entonces el atacante no puede ver nada. La primera intención del atacante será desviar esa comunicación para que pase por él, porque quiere saber qué estamos viendo, para poder espiarnos o modificarlo. El atacante querrá lograr esto. Querrá que el switch le envíe el paquete a él primero, antes de enviarlo al exterior, para poder analizarlo, ver qué contiene, si tiene una contraseña, si el tráfico que estamos viendo me interesa. Y una vez analizado el tráfico, querrá devolverlo al switch para que lo termine el HTTP, porque si no el cliente se daría cuenta, porque se quedaría sin conexión con el equipo que quiere conectar. Eso tampoco lo quiere, el atacante quiere que el cliente no se entere de nada para que le dé la máxima información posible. La cuestión es, ¿cómo logramos delante de esto? Este concepto de posición se puede lograr de muchas maneras distintas. La más típica, la que os encontraréis por ahí, la más usada, la más sencilla, la que habéis sufrido todos, por ejemplo, en el pasado, es el envenenamiento de tabla ARP. Envenenamiento de tabla ARP. A ver, para los que nunca hayan visto redes, debéis tener en cuenta que el tema de las IPs, que una red local, está muy bien, pero los equipos no se comunican por su IP. Se comunican por su Mac, que es un numerito que tiene la tarjeta de... Bueno, este año en la partida, veis, los que no sabéis lo que es una Mac lo habéis aprendido este año, ¿no? Si no, no os podéis conectar si no habéis vuestra Mac. En una comunicación por red se pregunta para una IP qué Mac tiene asociada. Bueno, a ver, ¿qué Mac tiene asociada a cierta IP? Cuando se sabe esa Mac, para no tener que hacer la consulta, muchas veces se puede comunicarnos con esa máquina de una manera más ligera y rápida, sin tener que hacer más peticiones. Almacenamos esa referencia de IP que corresponde a tal Mac en una tabla que se llama tabla RP. La intención del atacante va a ser modificar esa tabla para conseguir el esquema anterior, que el tráfico llegue a él. ¿De qué manera? La forma más sencilla de hacer ARPSpoof es con una aplicación que se llama ARPSpoof. Pertenece al paquete DSNIP, es un paquete que encontraréis en cualquier distribución. Está hecho por Song, me parece que es un americano de origen coreano o algo de esto. Y bueno, entre otras aplicaciones contiene ARPSpoof, que nos va a permitir redireccionar, envenenar la tabla MAC la tabla RP de nuestras víctimas para que el tráfico se redireccione como nosotros queramos. ¿Qué necesitamos para eso? Primero, estamos hablando de Linux, claro, debemos activar el IP forward en el kernel para que el kernel sea capaz de redirigir esos paquetes, porque queremos capturarlos, que nos lleguen y luego queremos reencaminarlos hacia su lugar, hacia donde tenían que ir para que el cliente no se entere de lo que está pasando. Para ello hemos de escribir un 1 en el ficherito IP forward que está en proxies, net IPv4. Aquí quizás para los que no sepan de qué va Pro, habría que entenderse un poco en Pro, pero ya nos iríamos de lo que estamos
Para el que no sepa nada de PROC, diré que PROC es un sistema de ficheros virtual, ¿vale? Que básicamente nos permite modificar el comportamiento del kernel en tiempo de ejecución. Nuestro núcleo se comporta de una manera y sin tener que reiniciar, sin tener que bajarle ningún parámetro nuevo en el arranque, sin tener que tal, que tenemos valores en ciertos ficheros de PROC y el núcleo pues, pasa a comportarse de otra manera. A través de PROC también podemos recoger información que no está en el núcleo, como CPU que tenemos, memoria libre, ciertas cosas. Ya digo, meterse en el barrio de PROC no forma parte de la desarrollo. Una vez le hemos dicho al núcleo que encamine, que ejecute paquetes, debemos conseguir hacer los caminitos estos de quedas. Estos caminitos de quedas. Debemos conseguir primero que se genere este camino. El camino que hace que el paquete enviado por el cliente auténtico llegue a nosotros. Y una vez tenemos ese paquete, hemos de conseguir crear este caminito de aquí, que hará que el paquete que acabamos de inspeccionar y manejar sea devuelto al switch para que sea encaminado hacia el destino, para que la respuesta llegue a este hombre y no pase nada, no se entere de lo que está pasando. Para eso, ejecutaremos esos dos comandos. Como veis, el mismo comando solo cambia de orden, ¿vale? Que es lo que generará el camino de atacado a mí y de mí al FTP. La explicación del comando es la aplicación, la víctima, en este caso poníamos la IP del router, y luego como va a sacar información que no nos interesa, lo redireccionamos al null porque nos interesa, lo que queremos que nos dejamos para libre para poder hacer el otro comando y montar el RPC sin que nos moleste. Se queda ejecutado en segundo plano y hasta que no lo matemos los procesos, todo el tráfico de la víctima está encaminado hacia nosotros y devuelto otra vez a su lugar de destino correcto. ¿Qué conseguimos con esto? Que pase por nosotros todo el tráfico. Si hacemos esto contra toda la red, como pasó el año pasado, todo el tráfico de toda la red pasa primero por nosotros antes de ir a ningún sitio. Si hay algo escrito en texto plano, lo leeremos tranquilamente. ¿Qué puede haber escrito en texto plano? Contraseñas, si no estamos utilizando conexiones cifradas, llámese una consulta de correo por POP sin SSL, llámese una petición a FTP. Iba a decir internet, pero yo creo que en el año en el que estamos ya desde un millón de tiempo, por suerte. Lo enviaré. La web que visitamos, lo que digo es HTML, es la web, los paquetitos. En algunas ocasiones la web viene comprimida y el paquetito viene con el código comprimido, pero en muchas ocasiones no. Tú tienes una página web y no se pide con conversión y el servidor te manda HTML tal cual. Ese HTML puede ser reescrito y no es ninguna tontería. Recordemos el caso Miss Urbana, para los que estuvieron aquí el año pasado. Capturando datos. ¿Cómo capturamos las contraseñas? Una vez tenemos el RPC, hemos trazado los tres comandos, hemos hecho 1 y fórmula, hemos ejecutado el comando que crea la redirección del tráfico hacia nosotros y el comando que devuelve el tráfico a la red para que todo parezca normal. ¿Cómo capturamos las contraseñas? Pues en el mismo paquete que nos hemos instalado, donde venía RPC, vienen otras aplicaciones como DSNIP, MailSnark y MessageSnark. Si los ejecutamos teniendo en cuenta, bueno, aquí hemos Ethernet 0, cada uno la tarjeta que esté por la que está saliendo. Los ejecutamos tal cual vienen aquí, cada uno en una consolita, tal cual, sin nada más, sin hacer nada más, pero tú lo lanzas y te quedas mirando la pantalla. Todos los contraseñas OpenTTP, Telnet, no sé, creo que DSNIP tiene como unos 20 o 30 protocolos que está para IPQ y un montón. 20 o 30 protocolos que es capaz de desmontar en texto plano. Todo ese tipo de contraseñas tienen apareciendo directamente en la pantalla. Usuario, Pepito. Contraseña, mi mamá. Tranquilamente. Con MailSnark, cada vez que alguien envíe o recibe un correo que no esté cifrado, que aparece ahí el texto del correo tal cual. Con todas las cabeceras, el contenido, los adjuntos, todo, tal cual, ejecutando única y exclusivamente eso de ahí. Si alguien está teniendo una conversación por Messenger que no lleva SSL, Jave, que no lleve SSL o que no lleve GPG, Jave que no lleve GPG, o cualquier tipo de chat de IRC,
tal, pues tú ves ahí, hola Pepito, hola Fulanito, y ves la contestación, las respuestas y la conversación tal cual está sucediendo en tiempo real. Simplemente ejecutando eso de ahí. Es así de sencillo. No se necesitan ni estudios superiores ni nada. Esto va una Google, lo lee, teclea, run y a correr. Por lo tanto, aceptadlo, la vida es así. En unos 10 minutos de charla llevamos más o menos un poquito más. Y tu vecina ya sabe tus contraseñas. Lee tus correos y sabe lo que te cuentas por el Messenger. Y sin un estudio superior. Bien, el caso Mizukan. Bueno, para los que estuvieron el año pasado, esto es el año pasado hubo un cierto momento en la party en la que tú navegabas y cualquier página web en la que entraras, las únicas fotos e imágenes que salían era Mizukan, que es el de Vigilantes de la Playa, y que se forma el pelo en pecho. Y era la única foto que parecía haber colgada en internet. Todas las páginas tenían esa foto, en lugar de las típicas fotos que podemos tener. ¿Cómo se llama esto? Se llama Manly, no sé si está realmente bien escrito, creo que sí. No, en inglés no me importa. Que simplemente significa es una institución. Es sencillo de realizar con la aplicación Ethercap. La aplicación Ethercap es una aplicación que si nadie la conoce, deberíais echarle un ojo porque os daríais cuenta de cuán fácil puede llegar a ser todo este tipo de cosas que estoy contando. ¿Vale? No lo he puesto aquí porque me parecía demasiado absurdo poneros un entorno gráfico con una pantalla de tarea o un hack de Word. Pero bueno, echarle un ojo, ir al manual y yo creo que si a alguien tal le gustará. A mí me gusta más el paquete de Sniff porque entiendes lo que está pasando. ¿Vale? Tú en Ethercap tienes un botón que pone Man in the Middle, a todo el mundo sí. Y ya está. Todo el mundo sí, no tiene más. Entonces no se ve lo que está realmente pasando, como necesitas crear dos caminos, uno de ida y uno de vuelta, por eso no lo ha puesto en la presentación. Pero está en el grupo. Y lo curioso de este tema es que no solo vale para reírse o molestar al personal. Porque, ¿qué ocurre? Bueno, eso no es ninguna broma, pueden robarnos contraseñas, cuentas con tarjeta, cualquier cosa. No quiero centrarme en el ejemplo concreto de Yahoo, porque es un ejemplo bastante complejo, implica muchas cosas, pero os lo voy a contar por encima. Hubo un señor, esto podéis luego tener la referencia, si queréis leerlo completo, está en inglés, que se entiende bastante bien. Hubo un señor que se le ocurrió lo siguiente: le cojo una página web que está viniendo por el cable, estoy haciendo Spook, estoy viendo toda, el tráfico viene, el HTML viene ahí, HTML con JavaScript, y se me ocurre lo siguiente, que bueno, resulta que yo tengo una ventana con un login, tiene este tipo cuadradito, donde pone su usuario, tal, su contraseña. Y se le ocurrió, pues bueno, yo cojo JavaScript y encima del usuario y contraseña dibujo el mismo usuario y contraseña. ¿Vale? Tengo el usuario y contraseña auténtico y encima dibujo una ventanita exactamente igual. ¿Vale? Cuando se teclee usuario y contraseña, cojo ese usuario y contraseña, lo meto en la URL para que se envíe por red, de manera que yo lo leeré en la parte de arriba del navegador. ¿Vale? Lo meto ahí y lo envío al usuario y contraseña de verdad para que el cliente no se dé cuenta. De manera que cada vez que el cliente mete usuario y contraseña, lo mete sobre un form que es falso, que lo que hace es mandar en la petición HTML, en la petición a la página de notificación, la contraseña en texto plano en la cabecera, de manera que eso tiene que capturarla con un sniffer por el otro lado. Ya he conseguido suplantar el login de Yahoo probando las contraseñas simplemente con Manly, que es la misma chorradita de la foto de la otra vez, pero llevada a un nivel bastante superior. De hecho, hay que tener en cuenta que en el caso concreto de Yahoo, cuando tú pides la página Yahoo, se pide comprimida. ¿Vale? Por lo tanto, no solo se trata de engañar al cliente, de engañar también al servidor para que no te la envíen comprimida. Y
de hecho, en el caso concreto de Yahoo es posible porque en el JavaScript de Yahoo había un error, bueno, un error tampoco, había una suciedad que se habían dejado una variable sin uso, que era pasada por vete de la URL. Entonces en esa variable se metía la contraseña en un texto plano, el servidor no se quejaba porque era una variable que se esperaba, que luego no hiciera nada con ella, y dejaba en texto plano. Había también un pequeño error, suciedad en el código de Yahoo. Pero bueno, esto os puede dar una idea de que algo como el acogido de Mitch Buchanan puede llegar a ser bastante preocupante en manos de un tipo espabilado. Porque al final de la película, esto del hacking que llaman es cuestión de ser espabilado, más que tener unos profundos conocimientos técnicos. Hay que tener unos conocimientos técnicos, cierto, pero la mala idea puede llegar a ser más que una carrera de informática. Más información sobre esto en los foros de Tercap. No me he pegado aquí la URL. En los foros de Tercap ponéis lo de Yahoo Example y es lo primero que aparece, es muy visitado. De todas maneras, alguien no lo encuentra, como yo voy a estar aquí pegado a la silla todo el fin de semana. Cualquier cosa que os surja, me podéis consultar sin ningún problema. Bueno, ¿cómo se hacía? Pasamos al cómo se hace, que es lo que a la gente le gusta más. Os voy a enseñar unos cuantos filtros de Tercap. Lo que no me gustaría es que bajara abajo, que yo fuera ahí reaccionar, que te pego por aquí, te pego por allá, no, o sea, seamos un poco personas, ¿no? Podéis probar lo que queráis, pero no putéis nada. Ethercap, la aplicacióncilla esta, tiene filtros que llaman, que son unos códigos, es un metacódigo, parece C, pero no es C, es propio de Ethercap, ¿vale? Y acompaña a Ethercap una aplicación que se llama Etherfilter, que se va a encargar de compilar este código por nosotros. No me voy a extender en la sintaxis porque es cortita, pero tampoco creo que merece la pena. Uno pone man Etherfilter y le sale ahí la sintaxis. Puedes hacer 4 cosillas. El hiperproto para saber si es TCP o UDP. Tienes el TCP-SRC que te dirá el puerto de origen. Tienes el TCP.dst que será el puerto de destino, ¿vale? Tienes una serie de ítems, de flags, pero están muy bien detallados en el manual y me parecía una tontería hacer una fotocopia del manual. Pone manager filter y está todo ahí. No sé si está en castellano, si alguien tiene cualquier duda, como siempre, voy a estar por aquí y me lo preguntáis. Vamos a leer un poco el código de este filtro primero. Este filtro primero es muy parecido al filtro que producía el cambio de las fotos en la parte del año pasado. En la parte del año pasado lo que se hacía era sustituir la imagen, la etiqueta IMG, que es la que inserta imágenes en una página web, por la etiqueta que nosotros queríamos, que era la etiqueta IMG más la dirección de la foto que yo quiero que salga. Esto es parecido, esto en lugar de cambiar todas las fotos, lo que cambia es todos los enlaces. Si yo corro este filtro, en cualquier página, a cualquier enlace a cualquier página en la que pinchéis, lo que queréis será ir a mi página web. Un spam igual. Eso, daríais una búsqueda en Google y todos los enlaces se llegan a parar a mi página, pongo lo que pongo en el enlace, por ejemplo. ¿Cómo haremos este filtro? Pues tenemos un condicional que dice que si el prototipo de la comunicación es TCP y el puerto de origen es el 80, o sea, una petición web, sustituye la etiqueta href, que es la que crea los links, por esta etiqueta de aquí. De manera que, bueno, está puesto en mayúsculas y minúsculas porque hay veces que en las páginas web el código se suele poner en mayúsculas y hay gente que lo respeta y hay gente que no. Entonces, cubre las dos etiquetas. Reemplaza la etiqueta y por lo tanto todos los enlaces a los que pinchéis serán dirigidos a mi página web. El mensaje, esto es para que imprima en pantalla cada vez que se ejecuta el filtro, si quiero saber que se ha ejecutado y que se ha introducido en la institución, que está funcionando. Pues eso, cada vez que se sustituye lo pone en pantalla, se hace modificado. Compilar el código, pues lo habremos borrado en un ficherito que se llamará mi filtro con un punto lo que sea, y compilaremos con Etherfilter mi filtro, -o y el nombre que queramos darle de salida. Y lo ejecutaremos, tenemos ese superusuario y lo ejecutaremos de esta manera. ¿Qué significa esto?
Sudo para ser superusuario, para que se utilice como superusuario. -T es porque TerCap tiene varias interfaces, permite ejecutarse en modo texto, en modo NQSES y en modo GTK. Entonces con -T le decimos que queremos utilizar el modo texto. Le indicamos con -I porque tarjeta queremos salir. Si estamos trabajando con wireless, con tal, pues decimos que queremos salir con la tarjeta de recoño, con la tarjeta de cableada, la Ethernet que sea. -Q es quiet, de callado, la Q es de silencio, para que no dé muchas explicaciones, tampoco nos interesa que ejecute el filtro y que se calle. Ahí ya nos ha quitado el filtro cuando se está ejecutando. El -T indica el nombre del filtro, el nombre del filtro que vamos a ejecutar. Y esto de aquí, esta cosita de aquí tan simple, equivale a todo lo que he explicado antes de RPSpoof. Tú le pones esto de aquí a TerCap y hace RPSpoof a toda la red, el solito. Si le digas nada más la tarjeta web, los sistemas con esto, todos juntos y funcionando. Por eso no quería ponerlo como ejemplo para hacer RPSpoof, porque no suena claro. No suena RP y lo hace para todo lo que está pasando ahí. Por eso no se ha puesto el de así. Pero ya veis que con el TerCap es muy fácil redireccionar todo el tráfico de una red, solo tenéis que poner ese parámetro por las dos rayitas. Al final eso significa todo el mundo de la red. ¿Más filtros interesantes? Pues sí, hay muchos más, es cuestión de imaginación, como todo el mundo. Por ejemplo, este año no sé si hay límite en la FTP de Vitel. En los otros años había límite, había límite de usuarios. Por ejemplo, no podían entrar más de 10 personas a bajarse películas a la vez. Como yo quiero entrar. Compilas este filtro, ejecutas el filtro y el único que puede entrar a la FTP a partir de ese momento eres tú, porque eres el único que está excluido de la FTP. Todo el mundo fuera, conexiones, cierras conexiones que hay en el momento e impide que se inicien nuevas, salvo la nuestra. Mientras el filtro se ejecute, el único que va a poder bajar películas soy yo. Lo mismo con aquel protocolo. Eso es especialmente peligroso cuando es el 22. Imaginaros que yo consigo, pues por despiste, por como sea, por alguna razón, consigo entrar al servidor Anubis de la universidad con clave de root. Soy Dios. Y claro, aquello probablemente salte en 4 alarmas en algún momento, porque la gente tiene buenas alarmas para eso y buenos sensores. Y digo, hostia, pues ahora llegará el root de verdad y en 2 minutos me pateará fuera. No hay problema. Ejecuto ese filtro y nadie más podrá conectar por SSH hasta que yo termine de hacer las maletas que tenga pensado hacer. Y como eso, cualquier cosa, podéis impedir que se envíen correos, podéis impedir el tráfico hacia cualquier tipo de puertos, todos a la vez, todos juntos, mezclados, como queráis. ¿Veis? Por eso digo que no nos pongamos tampoco muy todo este tipo de cosas y dejamos a la gente sin conexión. Como veis, son bastante sencillos. Lo único que estoy diciendo, si el protocolo es TCP y el origen es el 21, esto es un patrón de TerCap que lo único que hace es coge en el paquete, mira de quiénes son los interlocutores en esta comunicación, quién es el usuario y la máquina que está conectando, y una vez tiene esos datos, les manda a cada uno un paquete de reset, como diciendo que el otro ha cortado inesperadamente la comunicación y se acabó. El servidor cierra la conexión, pues tienes que servidor seguido, el servidor cierra la conexión, pues entonces se cree que tú te has caído y se acabó lo que estabas haciendo. Y además, como impide que se generen nuevos paquetes, porque cada vez que ve uno os manda el reset, pues te queda solo en la red. Y el de abajo funciona exactamente igual. Cada vez que encuentra una comunicación, la corta, menos la tuya, y te quedas solo en la red, como creo que dice. Bueno, entonces, ahora viene a lo que tenía esta charla. ¿Y cómo evitamos esto? Por lo menos primero tenemos que darnos cuenta. Las primeras sospechas pueden ser este comando ARP-A para los que usan a veces Windows, que sí que los hay. También está, ¿vale? La única diferencia es que en Windows, en lugar de utilizar el iconcito ese tumbado para pasar parámetros, utiliza la barra del 7. Y tiene la misma función igual, o sea que esto en Windows también debería estar. Esto es un ejemplo que he hecho en mi casa con 2 máquinas y para que se entienda, más que un ejemplo real, ¿vale? Entonces, debería ir con pies del blog.
Aquí podéis ver, sí, podéis ver que hay una Mac que tiene asociadas dos IPs distintas. Una de ellas es la del gateway, que es la de salida, que es la 1. Que una Mac tenga dos IPs distintas no es algo que no pueda ser. Eso ocurre por ahí, es normal y hay configuraciones que así lo requieren, ¿vale? Pero que eso ocurra en tu casa es un poco raro, ¿vale? Por eso también estoy diciendo que es una sospecha. Una sospecha, uno está en su casa, una red en la que se supone que esto no debería ser así, se ve una Mac con más de una IP, hostia, no mola. No mola, es el primer paso para ver qué está bajando. Y lo primero que hace uno, evidentemente, es lanzar el WhatsApp, el Ethereum antiguamente, un sniper que más nos guste. Y aquí es donde se ve el escándalo que supone la RP Spoof. ¿Por qué? Porque esto no es una cosa que se mande un paquetito y se te quede en la cabache para siempre de todas las RPs. Hay que estar constantemente recordando que tú eres SP para que la cosa esté siempre funcionando. Entonces lo que se hacen es enviar peticiones a RP como un loco, enviar atacante, llenando, inundando la red de peticiones a RP. Y cuando uno lanza el sniffer y se ve semejante mogollón que van todas a parar a la misma Mac y con diferentes IPs, pues la cosa está bastante clara de que allí está pasando algo. Y es casi la manera más sencilla, es que no hace falta mucho más. En la RP Spoof es un escándalo de método, es el menos indicado, porque es el más usado en la mayoría de casos. Y es muy fácil de detectar por el escándalo que produce en la red, que inunda de peticiones a RP. Y con que lo queréis hacer que arranquéis, veréis enseguida que alguien está haciendo algo allí que no toca. Esa es la manera de detectar. Y faltaba la manera de evitarlo. Una manera de evitarlo tú, y sabéis si el administrador no ha puesto ninguna medida, ¿vale? Es con el comando RP, es con el comando RP que si leéis el map veréis que tiene una entrada que es la, no sé si es S mayúscula o S minúscula, que declara una entrada estática. De manera que si sabéis vosotros que el router tiene tal IP y tal MAC, le podéis decir que eso sea estática y que no se cambie por nada. Por lo tanto, evitaréis que alguien pueda suplantar esa MAC y evitaréis que os vuelvan a entrar. Esto no solo es algo que se debería comprobar, no lanzar un sniffer, pero el paso anterior yo es algo que hago bastante a menudo. Sobre todo, no sé, yo creo que no me arriesgo a decir que todos aquí que tienen un portátil pues se han conectado a la red de otro. Han tenido necesidad, no sé qué, estaban aburridos, se han conectado a la red de otro. Gente que se dedica a lanzar ese tipo de ataques en un router trampa y a ver qué cae. Vive en el centro de Castellón, no cerca de una plaza y tal, lo lanzan y a ver qué cae, O sea, cuando os conectéis a una red que no sea de confianza, no está de más comprobar qué está pasando en esa red. Antes de hacer una consulta de vuestro correo, si sabéis que no estáis utilizando SSL, que a veces es que no se puede. Yo tengo una cuenta en Telefónica y Telefónica por algún extraño motivo no pone SSL y si quiero consultar ese correo no tengo más narices que consultarlo sin encriptación, en la mayoría de casos. Por lo que no está de más comprobar en una red qué está pasando antes de mandar información sin cifrar y que pueda ser sensible. Eso en cuanto a que nos espíen, que se ve que es algo que preocupa. Sin embargo, algo que preocupa incluso menos que te espíen, que hay gente que ni siquiera lo tiene en consideración, el que te espíen, es que te suplanten. Hoy en día, al correo electrónico se le da mucha credibilidad. O sea, yo te mando un correo, y quedamos otra hora en tal plaza, no sé qué, pam, venga, vale. Y ya está. Y tú te lo crees, te otra hora en tal plaza y llegas. Pero la mayoría de los usuarios medios no tienen ninguna forma de comprobar que ese correo pertenece a la herramienta que les está diciendo que les ha mandado el correo. El protocolo de correo no lleva ningún tipo de autentificación en cuanto a quién está enviando ese correo. Sí que vamos a recoger correo en nuestro MyBox, en nuestra cuenta, y se nos pide una autentificación para saber a qué cuenta queremos acceder, y si no somos usuarios, pues tal, nos tira a la cara. Pero para mandar correo con protocolo SMTP, si nadie ha puesto ningún impedimento extra, nadie te pide nada. Tú con
conectas un servidor de correo y dices, me llamo Andrés, Algarroba, lo que sea, y quiero enviarle el tal correo a fulanito, la fecha de hace 200 años la puedes poner, o del futuro, le puedes poner lo que quieras. O sea, un correo es plastilina, un correo, le puedes poner exactamente lo que te apetece. Que ha pasado por un servidor, o sea, que tú lo envíes, te metes directamente al correo donde se va a alojar va a ser el destino de ese correo, le puedes decir que ese correo ha pasado por Tahití, un servidor en Málaga, y el de tu casa, ha dado vueltas por las Islas Maldivas, o sea, puedes hacer lo que quieras con el correo. No hay nada que te impida modificar ese correo. Por ejemplo, el servidor de la UGI, que es un servidor que, hostia, la UGI no se le ocurra, no, es cierto, la UGI tiene un nivel de seguridad bastante alto para lo que te ves por ahí, o sea, de ninguno, algo es mucho. ¿Vale? Uno se conecta con el comandito este en C, que es el Scratch, es una aplicación que se conecta a cualquier software y nos permite escribir en él, como si quiera escribir texto en él. En el puerto 25, esto hay que hacerlo desde la red interna, obviamente desde fuera se puede conectar con anuncios. ¿Vale? Escribe esto, ¿vale? Que es puro protocolo SMTP. Ahí tenemos la dirección de Linux Torvalds, ¿vale? Ahí iría mi nombre de alumno. El campo data es los datos que van a ir en el mail, la fecha es falsa, el subject es lo que aparece ahí en, ¿cómo se dice? En castellano, el asunto, ¿vale? Y luego el contenido del mensaje en sí. Y para acabar la comunicación con el servidor, enter y cierra la conexión y el mail es enviado. Por lo tanto, este es el resultado visto con Mood. Tenemos un correo que parece auténtico, mandado el 25 de octubre del 2009, ¿vale? De Linux Torvalds hacia mí preguntándome que cómo se instala la impresora en Linux. Cosa poco probable. Y no ha pasado nada, o sea, aquí no se ha quejado nadie, el virus no ha dicho nada, incluso lo ha pasado por su escáner antivirus y ha dicho que estaba correcto, y ahora está todo bien. Está todo bien. Y ahora, ¿cómo hago yo para saber si de verdad Linux Torvalds quiere saber si la impresora le va mal? ¿Cómo se instala la impresora? No tengo ningún método para saberlo. A priori, no puedo hacer nada. Y esto la gente lo ve normal. Y te envían un mail, tranquilos, sea lo que sea. Por una barbaridad de los mails que te intentan engañar en su contenido, pero es que esto ya no es que te quieran engañar en su contenido, es que el mail no es un engaño en sí. Todo el mail es falso. Y no solo eso. Un adjunto en un correo está codificado en base 64. Codificado no es encriptado. Nosotros vemos un churro enorme en el correo, pero eso no es ninguna encriptación, eso es una codificación base 64 que se codifica de una manera conocida, se descodifica de una manera conocida. Por lo tanto, cualquier foto adjunta que mandemos, feed, lo que sea, viaja en plano y es accesible por la persona que capture nuestro correo o quiera hacer un adjunto falso, una modificación, cualquier cosa. Son fáciles de extraer con un decodificador, los adjuntos, y en mi página web encontraréis uno que escribí Telegram en Argentina, que se llama Stat, que está hecho en Python Qt, y funciona bien. No es ninguna maravilla, pero cargas los correos capturados por MySnap, la aplicación que hemos hablado antes de 10.000. Seleccionas la región donde está el base 64, le dices que eso te los traiga como ficherito, lo que sea, y te lo guardan en el home y ya está. Si es una foto, un zip, lo que sea, y tienes el adjunto para trabajar con él. ¿Soluciones a esto? Pues siempre que esté disponible usar SSL y hoteles. Siempre que esté disponible y con mucho ojo. Con mucho ojo porque abundan los certificados. Bueno, esto de, pues si no sabéis lo que es exactamente, cuando entréis una página web y os dice aquello de cómo es. Esta página tiene, os hace lo de aceptar certificados. ¿Cómo lo hace el Wii? Advertencia de seguridad. Advertencia de seguridad. Advertencia de seguridad. ¿Quiere usted aceptar este certificado, no sé qué, no sé cuántos? Eso suena, ¿no? Todo suena, ¿no? Pues eso es encriptación SSL.
¿vale? Una vez que está certificado, la conexión entre el servidor y nosotros se cifra. De todas maneras, no me voy a extender en el tema, pero no es la panacea. O sea, encriptación con SSL, si tenemos un certificado de los de pago, de los certificados por VeriSign o por una entidad certificadora correcta, vamos a generar unas casas propias y estamos llevando un cierto control y nuestros usuarios son capaces de verificarlo, porque bueno, si nosotros lo hemos creado, pero no hay forma de verificarlo, tampoco vale de nada. Y nuestros usuarios son capaces de verificarlo, está bastante bien. Pero si utilizamos certificados autofirmados, como el que utilizo por ejemplo en mi página web, sin ir más lejos, solo tengo un certificado que me va a hacer una CAR y toda una certificadora para una página web. Mi certificado está autofirmado por sí mismo. Cualquiera puede suplantarlo y puede ponerse en medio de una comunicación SSL. No es trivial, no es para explicarlo aquí incluso menos en un rato, pero es posible ponerse en medio de una comunicación SSL. Engañar al cliente y desiniciar el tráfico encriptado y como si no pasara nada. De hecho, con Ethercap hay muchas facilidades dentro de la dificultad que tiene para hacerlo y esnifar todas las contraseñas, correo, tráfico, todo lo que hemos dicho antes sería aplicable pese a tener SSL. Por lo tanto, no es la panacea. Hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo presente, pero no es una arma definitiva. Contraseñas seguras. Contraseñas seguras. Es un tema del que casi que se merece una sección aparte y luego hablo un poco sobre contraseñas seguras, porque hay veces que es escándalo lo que la gente entiende por una contraseña. Que la contraseña sea segura, evidentemente no va a evitar que nos la capturen, pero sí que evitará que nos hagan ataques de fuerza bruta. Los que participaron el año pasado en el concurso de seguridad, ya visteis lo fácil que se sacan 4 caracteres alfanuméricos, o sea, le cuesta segunditos, o como era la de John de Ripper era bastante más nada, la que tenía que sacar de John de Ripper y también le costaba unos minutos, o sea que es bastante sencillo, si ponéis una contraseña sencilla, reventarla. Otra opción interesante, también hablaré sobre ella, es GNVP, es un sistema de cifrado. Bastante interesante y tiene un punto aparte, luego hablaremos. ¿Cómo vamos a tiempo? ¿Qué son 2 horas? Sí. Túneles SSH, a mí esto me gusta mucho. También lo explicaré ahora con un poco de más detalle, porque me gustan bastante los túneles. Creo que es una solución para la gente que tiene Linux, creo que es una gran solución y para administrar redes en situaciones complicadas, con firewalls difíciles y, bueno, firewalls muy restrictivos. A mí me gusta bastante. De hecho, yo lo utilizo para administrar un instituto en Alcora que tiene un firewall que no permite entrar absolutamente nada. Es como si no existiera esa red. Y de salida está igualmente jodido. Y con SSH a mí me permite administrarlo con toda la tranquilidad como si no estuviera el firewall. ¿Vale? Tengo que crear un túnel, a explicar cómo, y para mí es como si no estuviera el firewall. Exactamente igual, como administrador. Entonces en los túneles no tengo ningún problema. Para los usuarios es un problemón porque tienen un firewall que no hay manera de cambiar porque no se autoriza por la Generalitat y es un problema. DMCrypt, también hablaré sobre él. DMCrypt no nos va a ayudar en la red, pero sí nos va a ayudar a una vez dentro de nuestra máquina que nuestros datos estén más protegidos. Y ahora hablaremos, cada uno de estos puntos los extenderé por separado. Contraseñas seguras. Lo básico que todo el mundo debería tener presente y ni Dios aplica. Bueno, ni Dios no, pero la gran mayoría no aplica. Palabras, repito manganito, ¿no? Utilizar una frase es igual de sencilla que recordar una palabra y tiene más letras. Empepinado. Ejemplo, rebelde sin pausa. Englobar la palabra en algún simbolito raro. Cuanto más caracteres intervengan en alfanuméricos y todo el tema, cuanto más caracteres extraños intervengan, más posibilidad, más difícil será de dar con la contraseña. Y cambiar letras por números o símbolos. Como por ejemplo, y como podéis ver, es bastante más complicada la última que la primera, y personalmente creo que es igual de sencilla de recordar.
las E's por 3's, la I por el 1, las arrobas. Es bastante más complicada y personalmente he visto igual de sencilla de recordar. Parece que esto es una chorrada, pero en serio que la aplica muy poca gente. Aplica muy poca gente. Son típicas contraseñas de 4 o 5 dígitos. Típicas. 4 o 5 dígitos me refiero a 4 o 5 letras. Número de usuario igual a la contraseña. De esto... Sí, yo creo que lo puedo contar. De esto pega todo el mundo. Y en un servidor con una sola persona, si tiene usuario y contraseña, usuario para contraseña como nombre y tal, se lo explicas y tal, es bastante fácil de decirle, bueno, tío, estás haciendo una tontería y tal, no lo hagas a una persona. ¿Qué pasa cuando tenemos un servidor, como tiene la universidad, con una población de 20.000 alumnos? Claro, 20.000 alumnos, porque a ver, luego ser un 1% sea idiota. Esa posibilidad y es muy difícil llegar a ese 1%, que son un montón de gente. ¿Vale? Curiosamente, esta universidad tenía una política de contraseñas, bueno, yo creo que bastante bien, bastante fuerte, ¿vale? En su momento. Sin embargo, esto se les pasó. Esto, que parecía evidente, se les olvidó, que no se pudiera poner el mismo nombre de usuario que de contraseña. Y hace unos años, con un simple programita de Python, se me ocurrió con un amigo comprobar hasta qué nivel pues, estaba el problema que existía. Bueno, en verdad no fue exactamente así. Se me ocurrió que es más fácil encontrar en una población de 20.000 personas a una tía que se llame María y que tenga como contraseña María 2000 que intentar conseguir la contraseña de una cuenta en concreto. Entonces empecé a probar. Empecé a probar con contraseñas que se me ocurrían contra todas las Marías de la UGI, todas las cosas de la UGI, todas las PPs de la UGI. Y la verdad es que no dio los resultados que yo me esperaba. Esperaba encontrar más, alguno encontré, pero bueno, no fue tan escandaloso. Hasta que se me ocurrió esto, digo, hostia, pues esto encaja con el patrón de la UGI. Vamos a probar con el mismo nombre de usuario y contraseña. De allí fue increíble. O sea, teniendo en cuenta que metí un retardo, porque tampoco quería amargar a nadie ni amargar al servidor de la UGI, no era la intención de hacer nada en la UGI, o sea, no era una prueba. Metí un retardo de unos segundos entre petición y petición, y aún así creo que cada 10 minutos salía una contraseña. Me aburrí a las 30. Cuando llegábamos 30, que creo que era un tercio del fichero PASW de la UGI, pasamos del tema y dijimos, vale, es evidente que está mal la cosa y que bueno, teníamos razón. Y claro, no sé, fue una tarde, así conseguí 30 contraseñas. Conseguí incluso contraseñas de Sabuji y cosas así. No me metí con los usuarios privilegiados y los profesores, los excluí directamente de la lista por no tener problemas y tampoco era la intención molestar a nadie. De hecho, como esas contraseñas no se utilizaron en ningún momento. Lo guardamos en plan trofeo, los 3 meses caducaron y nunca se entró en ninguna cuenta ni nada. Era simplemente el hecho de saber que eso realmente estaba sucediendo. Y es algo que puede parecer una tontería, pero ya veis, como una entidad como la universidad que opina mucho este tipo de cosas, se puede tener un despiste. Y luego esto es de chiste, señores. Esto es de chiste, pero hacer ahí pensar para vosotros mismos, hacer una introspección y plantearlo, porque seguro que más de uno lo habéis hecho o incluso todo el mundo lo hemos hecho. Cuando te registras en una web y te piden un correo para registrarte, no pongas de contraseña en la web la misma que tienes en ese correo. A la gente, ¿qué confías en las bondades del administrador de pornomule. No sé qué? No sé. No hace falta irse a pornomule. O sea, esto lo puedo decir porque se ha dicho públicamente. O sea, ya en clase, en la página, el profesor de esta universidad de seguridad tenía una página en la que hacía falta dar tu nombre de alumno y una contraseña para poder entrar a ver una cuestión prácticas, no sé qué. Y él, el gestor del proyecto, muy bien, y mucha gente ponía su nombre de alumno y como contraseña la decía. Y él se lo guardaba. Pero esto lo he dicho en clase.
wiki, ya mira lo que pasa. Esto es para planteárselo, o sea, pensar que con el UGIEL yo la cojo y, no sé, puedo tener mi mala leche y hacerte alguna, pero simplemente con que estemos en matriculación y yo me quiera matricular en una asignatura en la que tú estés y no haya plazas, te borro y me como yo. No es que tampoco te quieras saltear la cuenta, pues en casa sí se puede hacer con toda tranquilidad. Una vez que las planteé, pues oye, no aprovecharía algunas cuando ya se conseguiría, pero no. Y bueno, esto sí, esto lo he puesto en el chiste, pero juro que es totalmente cierto, ¿sabes? No puedes ir diciendo cosas como la conocimiento, oye, la tal, gritos en la cantina, porque yo lo he visto en la cantina aquí de algo. No ya no de seguridad, sino de sentido común. Bueno, otro de los puntos que hablaba antes es GNU-PG. GNU-PG es bastante complejo en el sentido de que permite hacer muchas cosas. Permite cifrar de muchas maneras, con muchos algoritmos, simétricos, auténticos. Pero también tiene la ventaja de que hay plugins que facilitan el uso. Lo que quiere decir que con GNU-PG se ha puesto la encriptación al alcance del usuario medio. El usuario medio, o incluso el usuario principiante que nunca ha visto nada de esto, como los interfaces que hay con GNU-PG y los plugins, puedes tener un cifrado tanto en tu correo como en muchos países con una transparencia muy grande para el usuario. Está soportado en cuestiones de correo porque es muy usado en correo para generar correos, por sus cualidades de cifrado simétrico. Está soportado por gestores como Thunderbird o incluso Moodle, con sus gestores de consola. Puede cifrar y descifrar con GNU-PG los correos que nos envíen. Existe el plugin NewMail que trabaja con Thunderbird y con otros gestores de correo parecidos que se encargan ya de hacer toda la gestión de coger un correo, de cifrarlo, descifrarlo, comprobar las firmas, ¿vale? Y todo ese tipo de cosas. Como decía, soporta encriptado simétrico y con varios algoritmos, también asimétrico con varios algoritmos. Y puede firmar y encriptar cualquier fichero, no se limita al correo. Lo que pasa es que como estamos hablando de correo y estoy muy usando en correo, pues eso, la mención que hago es simplemente dedicada al correo. Por si alguien no lo ha hecho nunca, bueno, supongo que cifrar un correo está claro, ¿no? Tú lo mandas encriptado, no lo puede enviar nadie más que el destinatario. También está el tema del firmar un correo, firmarlo digitalmente. Eso es una forma de comprobar que ese correo realmente viene de quien tiene que venir. Y eso es algo que GPG hace automáticamente y una vez uno coge la costumbre, pues no cuesta nada y por lo menos sabes que no están colando un gol. Y ya digo, es transparente a la hora de usarlo con el gestor de correo y yo recomiendo a la gente que tenga esa costumbre, de empezar a firmar y identificar sus correos. O sea, a declarar que yo soy el que está realmente, y ya no solo por la persona que lo envía. Yo no entiendo cómo las empresas no están utilizando esto de forma masiva. Yo si fuera una empresa y nosotros que somos una empresa, a día de hoy no lo podemos exigir, pero yo en el futuro me gustaría exigir a mis clientes que me firmaran sus correos. Y yo no aceptaría ninguna petición, hoy en día es inviable, ¿vale? Pero yo no aceptaría ninguna petición de ningún cliente que no me viniera firmada, porque yo sé que o sea, yo cómo puedo girar que fulano me hace un pedido por correo de 20.000 unidades de TPVs y que ese correo me lo ha enviado él y no me va a lograr porque me lo ha enviado un cabrón que me quiere hacer la puñeta. No lo puedo saber si no me lo firma. O sea, no es que yo quiera firmar los correos para que tú sepas, no es que yo como persona que recibe un correo me gustaría poder exigir, y creo que esto debe ser exigible con el tiempo, que debo poder certificar que ese correo viene de donde viene. Sobre todo siendo una empresa. ¿Cómo puede ser que yo llegue un correo y confíe ciegamente en que lo que me están diciendo es verdad siendo una empresa cuando se puede tener repercusiones económicas? No me entra. A mí me cuesta esto aceptar. Juan, lo que pasa es que uno de esos problemas es el hecho de que en los webmails no estoy seguro de si se puede, pero que no simplemente en las últimas versiones de Skirre tienes un plugin que es no te sale por la instalación, sale tienes que poner de la página de Skirre que te permite GPG con Skirre, pero creo que es el único. La mayoría de webmails no lo yo creo que probablemente si lo pusiéramos en los webmails la gente, o sea, podrías obligar a la gente a usarlo. Sí, no, yo digo, ¿sabes lo que digo? A la fecha de hoy es inviable, si quieres es inviable, pero como empresa que hoy en día el correo que importa mucho en una empresa, sí que lo veo que, bueno, no sé de qué manera, pero sí que sería
interesante que las sociedades empiecen a aprender este tipo de cosas. Pero que me refiero a que deben de partir de los administradores del sistema. Sí, obvio, sí. Sí, no, desde luego esta es una iniciativa de los administradores, por supuesto, porque la mayoría de gente utiliza, como dice Ángel, el correo webmail. O sea, se conecta una página web y manda el correo desde ahí. La mayoría de gente. Entonces, si el administrador de ese correo no pone los medios, por mucho que tú quieras concienciar a las personas y luego no tiene una manera de llevarlo a la práctica, pues es totalmente inviable. Y eso sí que es cierto que los administradores tienen mucho que decir ahí. De hecho, si a ti la UGI te obligara a tenerlo para la cuenta de alumno, tendrías que hacerlo con castañas. No tiene más, o sea, te obligan y ya está. Eso, bueno, sí, después eso se podría hablar, ya no del problema, que creo que está bastante claro, sino de las soluciones. Habría que dialogar más entre los administradores. Aquí no te lo ponemos, por cierto. En verso. Bueno, esto no lo he dicho. ¿Cómo utilizamos PNV? Lo primero que debemos generar es un par de claves. ¿Alguien no tiene ni idea de lo que es claves públicas y privadas? ¿Quitación de qué? ¿Alguien que no sepa de qué estoy hablando? Bien, perfecto. Con este comandito, con CPG GenCase, generaremos nuestro par de llaves público y privado, y esa es la salida que da. Nos pide que seleccionemos un tipo de encriptación. Por defecto viene ese a la mano porque permite una profundidad de clave de 44.000 y pico bits. Es una barbaridad, me parece, el máximo. 4.096. ¿Vale? La profundidad de clave, cuanto más profundidad, más difícil será de romper nuestra clave, pero también más tardaremos en procesar la información encriptada, no mucho más, elegimos el tipo de algoritmo, elegimos la profundidad de clave, el tamaño elegido de clave, cuándo caduca la llave, nunca, cada año. Yo le he puesto que dure un año, cada año renovamos la clave. Y esto generará un par de llavecitas. Se generan para recibirnos nuestras llaves utilizaremos nuestro correo, se generan con sus correos como referencia. ¿Cómo encriptamos un fichero? Un fichero de texto. Pues con GPG, -encrypt, recipient dice para quién va a ir encriptado ese fichero. Ese fichero va a ir encriptado para mí, en este caso. Y el resultado se almacenará en un fichero llamado privado.txt.gpg. Estará cifrado y una vez cifrado solo podré tenerlo yo. Una vez cifrado, eso hay que tenerlo claro que una vez cifrado solo lo podré leer yo. ¿Qué quiere decir? Que si has cometido algún error tendrás que borrar el fichero cifrado y volver a empezar desde el principio. No puedes descifrar ese fichero y volver a hacer modificaciones en él. Una vez cifrado solo es posible que se abra por el propietario. Al propietario llegar a ese fichero y con este comando de abajo, que es exactamente igual que el de arriba, pero en lugar de clic, extraerá el texto en plano del fichero y podrá leerlo. Esto es así en plan simple. Se puede encriptar un fichero para varias personas a la vez. Se puede utilizar un cifrado simétrico que no emplea la llave guardada, sino que le metemos la contraseña en ese momento y es esa contraseña para ese fichero. Y bueno, básicamente el uso básico del GPG está ahí para poder cifrar. Luego ya podemos meternos en redes de confianza y los cosas que permiten GPG, pero creo que se sale para una persona que nunca haya visto nada de cifrado, simplemente que entiendas que esto es posible y que si es sencillo ya estaría bastante bien, con que lo aplique estaría bastante bien. SSH. Mi amigo SSH. ¿Qué nos permite hacer SSH? Telnet, no sé si os sonará, la mayoría de aquí a lo mejor ya no os suena Telnet, pero de lo que se trata es de conectar con otra máquina, poder ejecutar cosas en aquella máquina y que todo eso vaya cifrado, que es lo que nos permite SSH y es lo que no hacía Telnet, es muy básico. De manera que el concepto es que entre dos máquinas, supongamos que entre
de esta máquina. Y esta máquina de ahí se crea un túnel cerrado por el que la información viaja y no es vista por nadie más en el exterior. Nos permite montar túneles directos y inversos. ¿Qué significa eso? Un túnel directo es que esta máquina inicia la conexión, se conecta a esta máquina de aquí, ¿vale? Está conectada, ha iniciado ya la conexión, ¿vale? Y le da órdenes a aquella máquina pues, para que haga lo que sea, aquella máquina trabaja. Eso sería el concepto de un túnel directo. ¿Qué es un túnel inverso? Un túnel inverso, esta máquina inicia la conexión, se conecta a aquella máquina de allí, pero una vez se ha conectado, cambia el rol y lo que hace es recibir comandos de aquella máquina. Pese a que ella ha iniciado la conexión, será ella la que reciba comandos de aquella máquina para trabajar. ¿Se entiende? Bien. Permite también, mediante el módulo PUSE, luego lo contaré un poco más detalle, montar sistemas de ficheros remotos, como lo permite Samba, por ejemplo. O como lo permite, bueno, eso no forma parte de. Iba a decir FTP porque los FTPs en Mac también pueden montar, pero en Linux pues eso como Samba. Permite montar los archivos como montamos como Samba. Y también permite crear VPNs o redes privadas virtuales, pero sobre esto no comentaré mucho porque sé que se puede, pero no lo he hecho nunca. Pues como no lo he hecho nunca, no me gusta hablar demasiado, no sé qué haríamos. Es factible, viene en el manual, vienen ahí los pasos, pero no lo he hecho nunca, no quiero hablar sobre este demasiado, no sé qué haría. Estuve diga algo que me toca. Cosas que podemos hacer con SSH en una máquina remota. Haciendo SSH usuario @máquina, nos conectaríamos a la máquina que pongamos con el nombre de usuario que queramos. Por ejemplo, para conectar con mi casa, yo para conectar con mi casa pongo ssh@arrase.micro.org y inicio una sesión de comandos con mi casa y ya hago lo que va a hacer, y trabajo en la consola como si estuviera trabajando en mi propia máquina, pero en remoto. También es posible que no queramos una sesión interactiva, que solo queramos ejecutar un comando. SSH nos lo permite poniendo el comando entre comillas al final de. Bueno, las comillas para que entienda que todo es la misma cosa. Poniendo el comando al final de la sentencia interior. De esta manera se iniciaría la comunicación con la máquina, se ejecutaría, se leería el contenido de txt, me lo volvería en mi consola local y la comunicación se cerraría automáticamente después de haber ejecutado el comando sin proceder a más. También nos permite, ¿cómo era el antiguo? RCP. RCP era el antiguo comando. RCP era un comando que antiguamente nos permitía mover ficheros entre dos máquinas. El problema es que cuando lo enviaba debía capturar cualquier listillo, podía coger el fichero y capturarlo por el camino, hacer una copia en su local en su ordenador y ya trabajar con él. Con este comando, que es igualito que es el comando CP, es exactamente igual, solo que uno de los computadores está en remoto. Podemos mover ficheros de una máquina local a una máquina remota. ¿Cómo cogemos un fichero de esa máquina? Pues suponiendo que esa máquina se llamara, tuviera mi usuario Arrase y se llamara máquina UGI, pondríamos SCP, Arrase máquina de la máquina UGI, dos puntos, la ruta del fichero que queremos copiar y la ruta local donde queremos dejarlo. Y exactamente igual el comando CP, copia de un fichero a otro, esto copia pero en el directorio remoto. Para enviar un fichero a el usuario, sean solo para ejecutar un comando. A veces, si lo piensas así, es gilipollez. Bueno, gilipollez porque a veces es necesario para crear ciertos túneles que puede ejecutar cosas, pero no te permite una sesión interactiva con el root, ¿vale? De SSH y empezar de comandos como lo. Bueno, eso es simplemente que se sepa que está ahí. Lo que hay también sería importante mirar si el sudo está activo o no, porque si... Sí, en general, es lo que digo, que si lo piensas un poco, dices, hostia, pues coge uno o simplemente te genera un netcat, una shell, un puerto, con un solo comando y ya tiene una sesión interactiva, sí. Por eso digo que está ahí, hay que saber que está ahí, le puedes poner configuraciones que lo tienen, pero bueno, tiene sus problemillas pese a que solo permite un comando.
un comando parece librería, no tiene más. ¿Dónde está? Ah, sí. Concepto de túnel inverso. Que es lo que estaba diciendo antes. A mí los túneles inversos no son túneles, esto es algo muy simple. Yo cojo, conecto con la máquina y trabajo, que no hay historia, pero que me da más explicación. Pero un túnel inverso sí, porque además es, no sé, abre muchas posibilidades y me gustaría explicarlo un poco más. Como ya he dicho, en un túnel inverso, supongamos que esto es un poco lo que yo utilizo SSH para mis diferentes sistemas remotos cuando hay un firewall por medio. Tengo aquí un firewall, ¿vale? Estoy aquí en mi despacho, tranquilamente, y quiero administrar la máquina que está detrás del firewall. El firewall tiene que hacer uno y Dios que lo pasa, ¿vale? Entonces, lo que yo he hecho previamente en una visita al cliente ha sido configurar un script, una tarea, que periódicamente comprueba que el túnel esté levantado. Si no está, intenta levantarlo. ¿Por qué? Porque yo no puedo atravesar el muro en este sentido. Porque estoy en el exterior, soy un extraño y mi comunicación será de poca contra el muro. Pero el usuario de adentro sí que puede salir hacia el exterior, puede ver página web, puede navegar, no puede contar la nube, puede hacer diferentes cosas y él sí que puede verme a mí, aunque yo no lo pueda ver a él. Entonces lo que me he preparado es una tarea que periódicamente comprueba que no hay que no esté el túnel creado, que esté el túnel creado y si no, no está, lo crea. De manera de que en el puerto 2222 de mi máquina, en mi despacho, ¿vale? Puedo comunicar con aquel equipo. ¿Vale? Ese es el concepto de túnel inverso. ¿Cómo se crean los túneles? De esta manera. A ver, ahora no me acuerdo de lo que es la definición. Ahora no sé si es lo mismo. Con esta manera, digamos que el túnel es inverso y queremos que en el puerto 2222 de la máquina remota se coloque, se pueda alcanzar, se pueda comunicar a través de él con el puerto 22 de la máquina que inicializa la comunicación. El "-n" es para indicar que no se va a ejecutar ningún comando después, ¿vale? Para que el... ¿Cómo? Es que por detrás. Sí, se quede por detrás y te bloquea y te pone la entrada estándar del null, ¿no? Lo que analiza la entrada estándar del null para que además nadie pueda inyectar ningún comando en esa sesión. Y la F no me acuerdo de eso. Luego, si es muy importante lo miraré y luego lo diré, pero parece que no puedo lo decir, pero no lo tenía mucha. Era tampoco muy importante. No era trascendental. Por lo que sí, no funciona, pero no era trascendental. ¿Cómo, una vez ejecutado esto en la máquina B, ¿vale? Voy a volverlo aquí, pues este comando de arriba lo estudiaríamos en esta máquina, de manera que el túnel saldría hacia el exterior y se conectaría con el puerto de C222 de mi máquina. ¿Vale? ¿Cómo conecto yo ahora con una máquina que está dentro del firewall desde la máquina de mi despacho? Pues SSH, usuario que solo siempre pongo o mi usuario o un usuario que yo lo llamo Mira, que es el administrador de los mundos. Y @localhost, porque el túnel llega hasta mi puerto 2222 y voy a conectar directamente en mi puerto 2222 y a través de él llegaré hasta la máquina remota, pero conecto a mi propia máquina. El túnel de sido que conecto a mi propia máquina, es un concepto interesante. Y les digo que conecto a mi propia máquina en el puerto 2222. Y con esto conseguiré una sesión interactiva con la máquina remota. Podré trabajar como si hubiera sido una comunicación en sentido directo. Así, a priori, dices, bueno, está bien, chula la cosa, pero tampoco te mata. Tampoco es que todo el mundo esté haciendo sesiones de comandos ahí todo el día con un montón de máquinas. Sin embargo, hay cosas que son bastante interesantes, porque aparte de permitirte la generación de túneles inversos, se te permite el redireccionamiento de puertos. Redireccionamiento de puertos. ¿Qué significa eso? Que yo hasta ahora tenía aquí delante un muro que me impedía ver las cosas que había tras él. He conseguido comunicarme con una máquina del interior del muro. Ya está bastante bien.
con su puerto SSH, que parece bastante lógico, ¿no? Estamos hablando de SSH, me comunico con el SSH de dentro. Hasta ahí lógico. Pero no solo eso, sino que podemos redirigir cualquier puerto de la máquina remota. De manera que yo solo con un túnel inverso que me conecte a esa máquina, puedo acceder a cualquier servicio de ella en mi máquina, puedo trasladar cualquier servicio de ella a mi máquina local. De manera que si este servidor, como es el caso de Alcor, tiene un servidor web que yo tengo que gestionar con una página de profesores y alumnos y tal, y yo no puedo verlo porque está detrás del firewall, ¿vale? Puedo decirle a SSH que coja el puerto 80, lo desvíe a su puerto 22, lo empaquete dentro del túnel y lo ponga en mi puerto 8080. De manera que yo en la máquina de mi despacho, cuando pongo localhost 8080, veo que el servidor web que está en Alcora detrás del firewall. Y es bastante interesante este concepto porque con un solo puerto estoy gestionando varios servicios. Quien dice una página web, dice una base de domain MySQL, dice una FTP interna, dice cualquier servicio conectado a la red. Puede ser redirigido a través del túnel y puesto en el puerto que más nos interese de la máquina remota. Todo ello con cifrado. Bastante interesante. Cualquier puerto, una settings, un video stream, cualquier aplicación que esté corriendo. Ahí, por eso te conectarías al puerto 8080 de tu máquina. En máquina no vamos. Entonces ahí hay los túneles. No, hay una redirección, hay un túnel. Bueno, me refiero, si tú lo tenías en el 2222 y luego... Bueno, sí, puedes crear, igual ahí me relaja un poco. Puedes crear, yo lo que quiero decir es que puedes crear túneles de comandos, puedes crear este tipo de túneles o todos a la vez. Que sería crear, puedes crear un script que se ve, si solo vas a administrar una página web, de la misma manera que yo creo un script que me genera un túnel de comandos en cada rato, cada 10 minutos, comprueba que no se esté cerrando el túnel, si no lo genera él. Si solo vas a administrar una página web, puedes hacer que sea el túnel que se cree sea del puerto 80. Puede ser solo uno de ellos o todos a la vez, creas una sesión de comandos inverso y luego tú vas necesitando, te vas generando más túneles que pasan a través del puerto 22 y te llevan a los puertos que quieras. Pueden ser uno o varios a la vez, todos los que quieras. No tiene límite de petición. Pero todos entran al puerto 22 de la máquina remota. Todos, no. Nada más, todos salen a través del puerto 22 de la máquina. Eso. Sí. Todos los, si ahora tuvieras aquí 443, es, no, o 4, una MySQL, ¿vale? O sea, MySQL vendría por aquí, al puerto 22 de la máquina, se iría por aquí y luego tú dejarías el que más te gustara, pues la que sería el túnel. Puedes tener tantos como quieras. Incluso, ya hemos hablado del tema, si quieres utilizar un poco más nervioso, también se podría decir que en esta máquina, ¿vale? Se pudiera conectar a cada boca de túnel, ¿vale? Se pudiera conectar un usuario o varios usuarios, ¿vale? Eso también es configurable. Todo eso ya si te gusta el tema, que yo lo encuentro muy interesante y tal, cualquier cosa podemos ir eliminando. Y como muy bien has dicho, se pueden generar un solo túnel, varios túneles, todos a la vez. Es muy flexible el SSH en ese tipo de cosas. Lo que pasa es que quizá habría que leerse más el manual. De hecho, el manual es de sentarte, tomar una Coca-Cola y ir poco a poco. Bien, esto es lo que estaba diciendo antes, ¿vale? Con este túnel, ¿vale? En lugar de pasar una sesión de comandos, paso el puerto 80 al puerto 8080 de la máquina remota. Y es lo que decía, te puedes generar uno u otro, los dos a la vez, o generar una sesión de comandos y luego arrancar de sesión de comandos. Eso ya es según las necesidades de cada uno. Puedes generar cuantos túneles quiera, en el sentido que quiera, y palmar túneles con túneles y hacer ciclos enteros de vuelta. Hay un montón de posibilidades con los túneles. Para ver la página web en mi despacho utilizo esta dirección, que es mi máquina local en el puerto 8080. Y estoy viendo la página remota, puedo administrarla y cualquier cosa como estuviera trabajando en mi nivel local. Lo mismo se podía hacer de forma directa. He invertido más tiempo en los inversos porque me parecen más curiosos. Los directos es exactamente lo mismo, pero soy yo el que inicializa la conexión y soy el que da órdenes. No tiene ningún tema. Esos túneles suelen emplearse mucho para recoger el
una fuente SSH, generas un túnel y solicitas que el 110 del servidor se coloque en el 110 de tu máquina local, de manera que el correo llegue cifrado a través de tu localhost, que no sale fuera a través de la cerrado de link, luego que es el servidor del correo y no pasa por la red sin cifrar. Si el servidor aquel no tenía SSL o no te fiabas del SSL, porque en fin, es que pueden haber estar poniéndose en medio de SSL. El ejemplo más común o el uso más común es el recoger correo. Para recoger el correo con este tipo de configuración, solo tenemos que decirle a nuestro gestor que se conecte al 110 al 1100 de nuestra máquina y recoge el correo tranquilamente como si estuviera la conexión sin la otra. Es el uso más común de un túnel directo, y no es el único. Y como decía, la memoria se puede generar, se puede automatizar con scripts, con tareas, o con tareas creo que son tareas, lo que muchos se llaman tareas periódicas, o con la aplicación SSH. No voy a profundizar mucho en el tema porque ahora en la página web, que lo voy a volver a poner al final, si queréis apuntárosla, tengo un escrito que se llama usando SSH, que explica todo esto con más detalle. Como he comentado antes, también podemos montar sistemas de ficheros remotos utilizando SSHFS, que tiene como dependencia el módulo FUSE. ¿Vale? No voy a entrar en lo que es el módulo FUSE, quizá a lo mejor lo vayas por Roberto. Voy a explicar algo más que yo de FUSE, que he estado mirando últimamente, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero bueno, básicamente es que tengo una instalación que en una DE, en una Ubuntu de estas, tú pones a PD que insta SSHFS, de total y igual que yo FUSE no lo llevo, por eso. Y en mi página web me contaréis todo lo necesario para poder hacer que eso funcione. Si queréis intentar ver que funciona, decírmelo. Como para probar lo que es hacerlo con la UCI, que va bastante bien. Yo en casa lo tengo montado y con quien te montas la UCI va bastante bien. Si me cuentan en semana, bastante bien. DMCrypt. DMCrypt, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. ¿Qué es DMCrypt? DMCrypt son unos módulos del núcleo. ¿Vale? Esto viene junto con nuestro kernel, lo compilamos ahí. Son unos modulitos, varios módulos, porque por un lado está el módulo DMCrypt en sí y por otro lado están los módulos con los algoritmos de cifrado. ¿Vale? ¿Qué nos permite hacer DMCrypt? Nos permite encriptar volúmenes. Como volúmenes intentamos una partición, todo el disco, o un volumen creado con DD. Tú puedes crearte lo que se llaman imágenes de disco con DD, ¿vale? Que es, creas un bloque de ceros, lo formateas, lo utilizas como un disco duro y a la práctica es como si tuviera un disco duro más montado dentro del disco duro. Permite utilizar algoritmos de encriptado simétrico. Varios algoritmos por varias razones. Varios algoritmos por razones prácticas, teóricas hay mucho más. Por razones prácticas hay varios documentos para utilizar un algoritmo u otro, entre otros la velocidad. ¿Vale? No es lo mismo intentar desencriptar una película de 700 megas que hemos escondido, que hemos cifrado con 3 triple Ds, un algoritmo muy usado, ¿vale? Que con Blowfish. Con Blowfish va a tardar mucho menos, porque es un algoritmo bastante más rápido que triple Ds. Sobre cómo trabajar con DMCrypt hay una documentación muy extensa, ya que también es muy flexible en su configuración y en su modo de manejo. Yo tengo también en mi página web, que lo contaré, un texto que se llama Almacenamiento seguro de datos, ¿vale? Que explica cómo trabajar con DMCrypt, tiene bastantes ejemplos y tiene referencias a otras páginas con más ejemplos. Ya que hay muchas maneras de hacer una configuración de DMCrypt para trabajar con diferentes volúmenes y diferentes contraseñas y niveles de seguridad. Hay un modo interesante de usar DMCrypt que usa un boli USB como llave para el sistema. Tú cifras todo tu disco duro con DMCrypt, ¿vale? Y cuando vas a arrancar el ordenador tienes que meter un USB. Si no le metes ese USB que lleva unas llavecitas y tal,
dentro, en los cifrados, dentro del disco, dentro del vuelo, no arranca el ordenador de que bootía. Está el método normal de que cuando a mitad de arranque, si tú cifras todo el disco, lo normal es que a mitad de arranque se pare, te pregunte cuál es la contraseña del cifrado, te le metes la contraseña y a partir de ahí continúa el arranque hasta que te quede la contraseña de usuario propiamente dicho. ¿Vale? Este método lo que hace es sustituir ese parón y meter contraseña a mano por la introducción de un boli USB, que da un clic así con tu boli, que es como una llave, arrancas y la funciona. Una vez arrancado, el uso de DMKit es totalmente transparente para ti. Tú trabajas con tu ordenador, trabajas como si no tuviera DMKit, ¿vale? Y todo se cifra, se descifra el vuelo y no te enteras de nada. Yo lo tengo montado, no lo tenía montado, no lo tengo montado. Lo tenía montado en el servidor del despacho, teníamos una Debian con LVM y todo el disco cifrado. He estado bastante tiempo utilizándolo y no ningún tipo de problema. Los tiempos de acceso seguían siendo los mismos prácticamente, el rendimiento no caía y trabajaba de una manera muy transparente y bastante. No tuvimos ningún problema, lo quitamos por otras razones, no porque nos diera problemas. Más que nada por el tema del reseteo. Y si yo estoy en otro sitio y tengo que reiniciar el ordenador, el tema de meter la contraseña es una putada, no te puedes desplazar hasta allí y el tener siempre un boli USB es absurdo, entonces ¿para qué coño? Por cerrado. Y al final decidimos, por eso hipótesis decidimos no volverlo a implementar cuando instalamos el servidor. Pero está mucho tiempo funcionando y ya os digo, o sea, no se nota nada. Es una opción muy interesante de los portátiles. Si perdéis alguna vez un portátil, si lo ha cifrado, pues evitaréis cosas. Y bueno, bien, justo de tiempo. Lamentablemente, una explicación en profundidad de lo que es DMKit excedería de lo que es la charla, porque yo digo, o sea, es muy flexible, tiene muchos cifrados, muchos algoritmos, muchas combinaciones a la hora de conseguir de crear contraseñas y se extendería del tema. El wiki de esa almacenamiento seguro de datos extiende un poco más esto, que tiene varias diferencias. Ahí tenéis un medio para consultas y por mi parte está todo. Pasaríamos a lo que es el turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo o cualquier cosa, o explicar algo. Sí. En el caso de los túneles inversos, si el pago es restrictivo de dentro, Lo digo bien, o sea, en el caso de los túneles inversos, si el pago es restrictivo desde dentro hacia afuera, ¿no sería imposible? Si tú no puedes salir, el túnel no puede salir. En ese caso te interesaría un túnel directo. O sea, tú lo que tienes que aprovechar es, bueno, hacia dónde puedo ir, hacia aquí o hacia allí. Y una vez sepas por hacia dónde puedes ir, te montas un túnel directo de inverso que le dé la vuelta a la situación. Pero así en mi caso no es. Ya te lo he dado. Si no se me ha dado hacer otro cabezazo, es difícil. ¿No tenéis? Tenía comentarios sobre el SSL. A ver, si tú me dices un certificado desde tu web y no sé quién eres tú, porque haya visto tu certificado en tu web, por ejemplo, y te lo acepto, si alguien interfiriese en esa conexión y enviara otro certificado, no puede ser nunca bien posible. No puede ser, tienes que engañar. Yo sé quién eres tú. Sí, es un engaño. Ese sería cuando te metes, cuando consigues un medio del medio es porque has engañado al usuario con un certificado que no es un engaño. Exacto, pero si igual que comentabas que no era del todo bueno, pues no, pero el usuario lo sabe. Al usuario le parece una advertencia de seguridad, si ha instalado tu certificado, ¿sabes? Una advertencia de seguridad como que no es. Sí, es un engaño. Sí, es eso. Es como tú dices, es un engaño. O sea, vamos a ver. Si tienes un certificado instalado, a ese más engaño todavía puede ser la advertencia de seguridad que tú dices. ¿Vale? Pero si el certificado es autofirmado por el mismo certificado, como por ejemplo los certificados que lleva el Pro Apache, cuando te instalas el Apache, ahí no hay diferencia entre si tú no lo has visto previamente o si no te lo has guardado, no hay diferencia entre el certificado del que te envía la página y el que te envío yo. Pero si te va a salir ahí un mensaje, este es un certificado que dice que pertenece a no sé quién. No, si yo me instalo tu certificado. Si te instalas el certificado. Pero si es un certificado autofirmado que has instalado, ahí no lo distingues. Y en el caso en el que dices tú, sí, es todavía más engaño porque todavía es más evidente. Pero entonces la solución simplemente estaría en instalar el certificado de. No, porque de todas maneras estás suponiendo que el usuario va a hacer caso. Que es mucho supone que hay.
todavía el usuario, pero sí, en todo momento el spoofing de SSL es un engaño, no es una técnica, es un engaño. El usuario tiene que caer con unas formas más evidentes, con otras es menos evidente. A ver si es autofirmado es menos evidente y si como dices el estado es más evidente. Pero nadie está libre de tenerlo instalado y tal, y cuando se la hagan pequeño aceptar. Eso no está libre nadie. Y sí, es un engaño, es un puro engaño. Puro engaño y pura tal de que no te lo acepte. Lo que quiere decir yo es que codificarse bien. Sí, pero no se da esa privacidad. sí, está claro, sí, es lo que estoy diciendo, que es lo que, pero se llama hasta ahí, no es la panacea. Lo que dice yo, eso está ahí, no es la panacea. O sea, bastaría con que la gente se fijara, pero esa gente se fijara. Bastaría con que la gente siguiera 4 de las cosas que he dicho yo antes para que tengamos los problemas de seguridad que tiene la mayoría de la gente. Bastaría con que la gente se fijara, ¿vale? Bastaría con que la gente se fijara para que se preocupara más. O sea, me voy a atrever a hacer aquí una pequeña lista. A ver, de los presentes, ¿cuántos creen que nunca han sido atacados? Vale, no les doy cuenta. ¿Todos pensáis que alguna vez os han atacado la máquina? ¿En serio? Es un principio. ¿Cuántos sabéis con certeza que os han atacado? Bastante bien, bastante bien. Por el reloj, ¿no? Imagino que todos sabéis los reloj. Sabed los que no habéis levantado la mano que sois atacados a diario. Si tenéis una máquina conectada a internet, sois atacados a diario. Siempre metemos en ese tipo de cosas con más profundidad a todo el mundo, y eso que estamos en un sitio en el que se supone que hay cierto nivel tal, y aún así la mitad de la gente no sabe si la atacaron allí. Bien, pues a nivel calle, pues imagínate, un certificado SSL aceptado cuando no sé qué toca es pan nuestro de cada día. Vamos. Pero sí, es puro engaño. Puro engaño. No es nada técnico que tú hagas tal y se la cueles seguro. Es puro engaño. Es así como coger el teléfono y engañar al telefonista para que te ponga con. Puro engaño. ¿Alguna más? La opción menos F del SSH. La opción menos F es Sí, esto es lo mismo. Vale. Efectivamente. Menos F es la que hace que SSH pase a segundo plano. Y menos N mayúscula es la que coloca a DevNull en la entrada estándar. Eso sí que es lo importante, es lo que decía que no eran las accidentales, la N. Que es la que impide que alguien a ese comando que esté en segundo plano se conecte a la entrada estándar y le canalice un comando. ¿Vale? Menos F es la que la manda background a segundo plano. Y menos N es la que impide que alguien coja ese comando en segundo plano, que es la que es más importante, y te cuele un comandillo. ¿Alguna más? Muy bien, por mi parte, eso ha sido todo. Todos sabéis que tenéis Samba para compartir con Windows y que para manejar las interfaces se utilizan mucho. ¿Cuántos sabéis que está integrado el servidor web de cada una de esas aplicaciones en el sistema? ¿Cuántos han dado cuenta? Está integrado. Tú cuando arrancas Samba, para poder compartir con alguien que tenga Windows, te arranca SWAT, que es el entorno PHP para configurar el Samba. En el puerto, te lo digo ahora, como lo comentamos en memoria, 900. En el 901, si tenéis compartido ficheros con Windows, ¿vale? En el localhost 901 vais a tener una configuración, el interfaz SWAT para Samba. Lo mismo cuando conectéis impresoras. El 631, en el puerto con vuestro navegador, localhost 2.631, ¿vale? Estaréis viendo la configuración web de bus. ¿Por qué eso no aparece en la documentación? Porque no me interesa que tú vuelvas a ver en ese momento sepas. Ya, bueno, es evidente. No, me parece absurdo. Me parece absurdo y me parece catalogarlo dentro de las estupideces de mal. No, pues a mí me parece totalmente coherente con su postura. Con su postura. O sea, me parece que ese servicio que están ofreciendo, las cosas que están ofreciendo, en ningún momento tienen que implicar que eso existe ahí. Pero pueden documentar, ¿no? O sea, tú ya que está, te lo pueden ofrecer, ya que tú lo pagas. No, porque yo sé que no es gratis, el programa y mucho menos. Tú lo estás pagando. que esas aplicaciones son libres. Yo Yo tengo que decir que a ellos no les interesa que el usuario final utilice el interfaz web de esa aplicación. A ellos les interesa que utilicen Su es que no lo ocupan, sí. Tienes hambre, Claro, pero es que ellos están utilizando aplicaciones de seguridad.
está soportado. Pues entonces lo que no entiendo es porque las utilizan solo de Sí, no, yo tampoco. como aplicaciones sólidas para ellos, para depurar el o para utilizarlo ellos, y luego te las vendan. Pues por un lado, porque les cuesta también, o sea, quitarlo tiene un coste, digamos, para un desarrollador. Y por otro lado, que esté allí, que nadie lo sepa, tampoco tiene ningún problema. Un coste muy alto de tenerlo todo dentro del sistema integrado y no hacerlo como una aplicación aparte. Entonces, porque cuesta menos hacer una aplicación aparte que tenerlo dentro del propio sistema operativo. Bueno, mira, a mí les costaría mucho que eso se explicitara y que esos usuarios, que no, digamos, no expertos, lo empezaran a utilizar, tuvieran problemas y se dedicaran a llamar al servicio técnico diciendo, oye, que yo el interfaz web este no lo sé manejar. Y ellos no les interesa porque ellos te están ofreciendo su aplicación para poder configurarlo de una vez. O sea, es toda una cuestión económica y pensar como Windows, que den un distintos tipos de sistema operativo, ¿sabes? Si el Mac OS Developer, el Mac OS User, el Mac OS no sé qué, para que no vamos a acabar igual. Pero hay inconveniente lo que hago. Si tú no eres un Pues, experto, pero no te falta, no lo vas a hacer. Si tienes interés y quieres averiguarlo, Pero ahora nos entiendo una cosa, es que está haciendo tarde y aquí el problema es que la financiación es como... Entonces me gustaría comentar solo una cosa más, un momentito, y lo que de verdad es interesante, podemos, si os importa, para poder ir al final. Lo que quería comentar como último, ¿vale? Es el tema de que con la adaptación de nuestros modelos de Intel ha aparecido algo que es el binario universal, ¿vale? Un binario universal, dicho a grosso modo, y que nadie se tira el cuello porque sé que lo que estoy diciendo es muy bárbaro, pero tampoco vamos a mantenernos aquí movidas, ¿vale? Un binario universal es como coger un binario para PowerPC, coger un binario para Intel, pegarlos en uno y dárselos al usuario, ¿vale? Así muy a grosso modo, ¿vale? De manera que luego la aplicación del sistema operativo, cuando vaya a ejecutar ese binario universal, hará caso a la parte que él entiende, ¿vale? Si es PowerPC o si es una aproximación un poco brutal del problema, ¿no? ¿Eso qué implica? Eso implica que estos binarios son muy gordos, utilizamos binarios universales, ¿vale? Porque tienen los códigos, el código para PowerPC y el código para Intel. Entonces, ¿qué pasa? Que si de normal el Mac ya se devora el espacio, no sé si os habéis dado cuenta o alguien ha notado, pero el Mac devora el espacio en disco bastante, si tienen cuidado con él. Si tienes un binarios universales, las cosas aún se puede hacer más grave. Hay una aplicación que se llama XSlimer, ¿vale? Que si fuera el computador verde lo escribiría, pero va a faltar. Si alguien no sabe todo lo que quiere, me lo pregunte y yo lo paso. Que se dedica a eliminar de los binarios universales la parte que no es para vuestra vida.